Bienvenidos a Truth and Promises, soy Eddie. Y sé que hoy en día existe mucha confusión sobre la salvación. Muchos creen que para ser salvos debemos cumplir mandamientos, unirnos a una religión o iglesia, bautizarnos o tratar de ser buenas personas para ganar el favor de Dios. Pero hoy vamos a dejar de lado nuestros esfuerzos humanos para enfocarnos únicamente en la obra terminada de Cristo. Y es por eso que he titulado esta presentación Lo que hizo Jesús, el Evangelio de nuestra salvación, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Para comprender esta libertad, vamos a desglosar paso a paso en qué consiste esa obra terminada de Cristo. Analizaremos primeramente qué es el Evangelio y su fundamento. Luego nos detendremos en el sacrificio y en el objeto real de nuestra fe, que es su sangre, para finalmente ver la victoria y el resultado eterno que esto produce en el creyente. Vamos a ver cómo cada uno de estos puntos confirma que no falta nada por hacer, porque ya Él lo hizo todo. ¿Qué es realmente el Evangelio? Debemos entender que existe una diferencia crucial entre conocer la historia de Jesús y conocer el mensaje que nos salva. Mientras que los cuatro relatos bíblicos de Mateo a Juan nos muestran los pasos de Jesús en la tierra, es a través de las epístolas de Pablo donde Dios nos revela el significado espiritual de esos hechos. No se trata solo de saber que Jesús caminó entre nosotros, sino comprender la declaración técnica de por qué su sacrificio es la única vía legal para nuestra justificación ante Dios. Me gustaría que me acompañaras al libro de Efesios, capítulo 1 y verso 13. Si tienes Biblia a mano, puedes tomarla y acompañarme, y si no, puedes leerlo conmigo aquí en pantalla. Efesios, capítulo 1, verso 13. Dice así: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es importante aquí leer en este pasaje cómo menciona acerca de el evangelio de vuestra salvación. Y dice además el pasaje que habiendo oído el evangelio en el cual también creísteis o tuvisteis fe, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Quiere decir que este evangelio es quien nos da, que por medio del evangelio es que nosotros podemos ser salvos. Me gustaría también que me acompañaras a 1 Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 2. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, tanto Efesios como Corintios nos menciona ambos pasajes. El apóstol Pablo, quien escribió ambos pasajes, de epístolas a los Efesios y a los Corintios, eh, que este evangelio, si tenemos fe en el evangelio, somos salvos. El evangelio no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino es lo que Dios ya hizo por nosotros. Al leer estos versículos notamos que el énfasis recae totalmente en la fidelidad de Dios y no en la nuestra. El evangelio no es un manual de instrucciones sobre lo que nosotros debemos hacer para alcanzar el cielo. Es la proclamación gloriosa de lo que Dios ya ejecutó perfectamente a favor nuestro. Es un mensaje de hecho está, no de intenta hacer esto. Si entendemos esto verdaderamente, vamos a tener libertad en su palabra. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Si vamos a hablar de una obra terminada, tenemos que ser específicos. No podemos basar nuestra eternidad en conceptos vagos. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, reduce el Evangelio a tres hechos históricos e innegables que responden a la pregunta: ¿qué fue lo que hizo Jesús? Antes de desglosarlo, quiero que leamos con atención la precisión
de este fundamento en 1 Corintios, los versos 3 y 4. Ahí mismo donde estábamos en 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer los versos 3 y 4 y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Noten que no hay ni una sola instrucción en estos dos versículos de lo que nosotros debemos hacer. Todo el peso de la salvación descansa en los hombros de Cristo, en su muerte, sepultura y su resurrección. Pero para entender la magnitud de este regalo, debemos de mirar de cerca estos 5 puntos. Número uno, ¿cómo murió? Número dos, ¿por qué murió? Número tres, que fue sepultado. Número cuatro, que resucitó. Y número cinco, según las Escrituras. No fue una muerte cualquiera y no fue por una razón cualquiera. Vamos a profundizar en el cómo murió y el por qué murió, son la base de nuestra seguridad eterna. El sacrificio de Cristo. ¿Cómo murió? Primeramente, me gustaría que me acompañaras a Isaías, capítulo 53 y el verso 12. Isaías 53, 12. Y dice así: por tanto, yo le daré una porción con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores. Y él llevó sobre sí el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Este pasaje está hablando acerca de Jesús. Y vemos aquí, en este verso, que habla de que Jesús, por cuanto derramó su alma hasta la muerte. ¿Y por qué es importante que derramara su alma hasta la muerte? Bueno, vamos a ver eso en el libro de Levíticos, capítulo 17 y el verso 11. Y vamos a entender por qué es importante que Isaías mencionara que él entregó su alma hasta la muerte. Levítico, capítulo 17, verso 11. Dice así: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os lo he dado sobre el altar para hacer expiación sobre vuestras almas, porque es la sangre que hace expiación por el alma. Entonces, aquí en este pasaje nos está indicando en Levítico que la vida de la carne está en la sangre. Quiere decir que al Cristo dar su vida hasta la muerte, significa que dio sangre, completamente toda su sangre en la cruz del Calvario donde Él murió. Ahora me gustaría que me acompañaras al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 19 y verso 34. Juan capítulo 19, verso 34. Me gustaría que comencemos a leer desde el versículo 30 hasta el 34. Y dice así: y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque era gran día aquel sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y que fuesen quitados. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que fue crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre con agua. Quiere decir que Jesús derramó toda su sangre. Cuando nos preguntamos cómo murió Jesús, no hablamos simplemente de que su corazón dejó de latir. Hablamos de un derramamiento. Isaías profetizó que él derramaría su alma, su vida, su sangre hasta la muerte. Cada gota derramada por Cristo fue el cumplimiento de un diseño divino para que hubiese una limpieza real, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, como vemos en Levítico. Ahora me gustaría que me acompañaras a 2 Corintios, capítulo 5
y verso 21. Vimos primeramente entonces que Cristo murió derramando toda su sangre en la cruz. Él derramó toda su sangre, dio su vida, dio su alma en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué dio su sangre en la cruz del Calvario? Vemos aquí en 2 Corintios 5:21, dice, porque a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y quién se refiere a este pasaje? Pablo está hablando de Cristo. Verso 20 vemos que él dice que somos embajadores de Cristo. Y el versículo 21 dice, porque a él que no conoció pecado, Cristo vino a esta tierra y él vino y él estuvo en esta tierra y él no tuvo pecado. Y aún así, él murió en la cruz por nuestros pecados. Me gustaría ahora que me acompañaras a 1 de Pedro, verso 2, capítulo 2, perdón, verso 24. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Y dice así, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Murió por nuestros pecados. Jesús no murió por sus errores, porque él no conoció pecado. Él murió por los nuestros. En esa cruz ocurrió la transacción más grande de la historia. Él tomó nuestra suciedad, nuestras transgresiones, nuestra deuda, y nos entregó a cambio de su justicia. Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Por eso es que estos dos puntos son tan importantes en el Evangelio. Saber que Cristo murió derramando toda su sangre en la cruz, y Él derramó toda su sangre para pagar nuestros pecados. Si queremos entender nuestra posición ante Dios, debemos mirar Romanos 3, 24 y 25. Me gustaría que me acompañaras a Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Y dice así, palabra, Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Aquí no hay espacio para la opinión humana, solo para la justicia divina. Vemos estos 4 puntos en estos pasajes, justificados gratuitamente. Y noten el orden. Primeramente, justificados gratuitamente. Por su gracia, dice aquí el pasaje. No es un salario que ganamos, es un regalo que no merecíamos. Pero ¿cómo puede Dios declarar justo a un pecador? Aquí entra la redención. La palabra redención puede sonar complicada, pero en términos simples es un rescate. Es el perdón que obtenemos porque alguien pagó por nuestra fianza. Estábamos presos por nuestra deuda de pecado y Cristo Jesús pagó el precio total para comprarnos y darnos libertad. Y luego dice que Dios puso a Jesús como nuestra propiciación. Para que lo entendamos, Jesús es nuestro sustituto. Es quien se puso en lugar del castigo, se colocó para recibir el castigo que nos tocaba a nosotros, logrando que la justicia de Dios quede completamente satisfecha. ¿Y cómo se hace efectivo ese intercambio? Bueno, se hace únicamente por la fe en su sangre. Miremos el cuadro completo. Gracia, que es el regalo. Redención es el pago. Propiciación es el sustituto que hizo el pago. Y todo esto converge en un solo punto de contacto, que es la sangre. La sangre de la moneda es el intercambio.
Si tú quitas la sangre, el puente se cae. Por eso insisto tanto en que el objeto de nuestra fe no es nuestra conducta, sino el valor infinito de esa sangre que ven representada en estos pasajes. Es allí donde el perdón se vuelve una realidad legal. ¿Por qué enfatizo tanto la sangre? Vamos conmigo a Romanos 5, verso 9. Romanos capítulo 5, verso 9. Dice así, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí dice claramente Pablo, siendo justificados por su sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. Verso 8, está hablando de Cristo. Por él seremos salvos de la ira. Efesios, vamos a Efesios, capítulo 1, verso 7. Efesios, capítulo 1, verso 7, dice así, refiriéndose a Cristo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí remisión significa perdón de los pecados. ¿En quién tenemos redención por su sangre? Nosotros tenemos redención en su sangre. ¿En la sangre de quién? En la sangre de Cristo. Otro pasaje importante. Y ahora vamos conmigo al libro de Hebreos capítulo 9 y verso 22. Y aquí con esto quiero sellar la importancia de la sangre. Dice así, Hebreos 9:22. Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Entonces, como mencionaba, si no hay sangre, no hay perdón de pecados. Por lo tanto, si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz, hoy en día no tendríamos perdón de pecados y por lo tanto no podríamos acceder al cielo. Y por eso es que es tan importante que nuestra fe esté puesta en la sangre de Cristo, en su sacrificio, en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, ¿cuál es la victoria real y el respaldo? A menudo pasamos por alto el hecho de que Cristo fue sepultado, pero este detalle es fundamental para nuestra seguridad. La sepultura es la prueba legal, física, de que su muerte no fue un desmayo ni una apariencia, fue real. Al ser puesto en la tumba se selló el cumplimiento de su sacrificio por nuestros pecados, pero la tumba no lo pudo retener al autor de la vida. Aquí es donde entramos en la mayor victoria de la historia. Cuando decimos que resucitó al tercer día, no solo celebramos un milagro, celebramos nuestra justificación. La Biblia dice en Romanos 4:25 que Él fue entregado por nuestros delitos, pero resucitado para nuestra justificación. Su resurrección es el recibo de Dios Padre diciendo, el pago de la sangre fue suficiente, la deuda ha sido cancelada. Y al vencer la muerte, Jesús nos asegura que nosotros también tenemos vida eterna en Él y un día seremos resucitados con Él. Y vamos al último punto que mencionaba al principio, y es según las escrituras. Para que no haya duda de que este mensaje es de origen divino, debemos mirar el hilo rojo que atraviesa toda la Biblia. Desde Levítico 17:11, donde Dios deja claro que la vida de la carne está en la sangre y que Él mismo la dio para hacer expiación. Lo que vemos en el Antiguo Testamento no eran ritos vacíos, eran sombras de una realidad celestial, de que Cristo iba a venir a cumplir perfectamente. La sangre no es un tema secundario, es el lenguaje de la redención desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelaciones. A través de toda su palabra vemos ese rastro de sangre. Y aquí es donde muchos se pierden y pierden la magnitud de lo que Jesús hizo. Me gustaría ahí mismo en Hebreos, unos versículos anteriores, me gustaría que leyéramos a través del capítulo 9, versos del 11 al 14 en Hebreos. Y dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de este edificio, refiriéndose al hecho por humanos, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él entró una vez en el lugar santo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne de este cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, Cristo no entró en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino que entró en el tabernáculo celestial una vez que resucitó él mismo como nuestro gran sumo sacerdote. Llevó su propia sangre ante la presencia de Dios. No llevó sangre de machos cabríos, sino su propia sangre, preciosa y eterna, y la presentó delante de Dios en el lugar santísimo que está en el cielo. Y es allí, en el trono de Dios, donde su sangre, en el lugar santísimo, donde está su sangre, hablando a nuestro favor, asegurando una redención eterna que nada ni nadie puede revocar. Nuestra salvación está anclada en el cielo. La sangre fue derramada en la cruz, pero fue presentada en el santuario celestial para sellar nuestro perdón por la eternidad. Si la sangre ya está en el propiciatorio celestial, el caso está cerrado, Dios está satisfecho, el pecado ha sido removido y tú y yo somos libres por el poder de esta sangre eterna. Entonces, ¿cuál es el resultado de creer? ¿Cuál es el resultado de tener fe? Me gustaría que me acompañaras a Romanos capítulo 5, verso 11. Romanos capítulo 5 y verso 11. Dice así, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Muchos viven intentando hacer las paces con Dios, pero en Romanos 5:11 encontramos una verdad liberadora. La Biblia no dice que estamos intentando reconciliarnos, dice que por nuestro Señor Jesucristo hemos ahora recibido la reconciliación. No es algo que esperas obtener al final de tu vida si te portas bien. Es un regalo que recibes en el momento en que confías en su sangre. La guerra entre tú y Dios terminó en la cruz. Hoy puedes descansar en paz. Ahora me gustaría que me acompañaras a Efesios, capítulo 1, verso 13, que fue justamente el versículo, pasaje con el que comenzamos. Efesios, capítulo 1, verso 13. Y dice así, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en este pasaje dice que habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en el evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la antigüedad, un sello indicaba que el contenido era propiedad del rey y que nadie podía tocarlo. Cuando tú crees, Dios pone un sello en ti y no es un sello que cualquiera puede romper, ni siquiera tú. Y ese sello de Dios es el que garantiza que ahora le perteneces. La salvación no es algo que tú sostienes con tus manos, es algo en lo que tú estás sostenido por las manos de Dios. Tienes la reconciliación como tu posición legal y el Espíritu Santo como tu garantía interna. Si has creído en la obra terminada de Cristo, tu eternidad no está en duda, está sellada por la autoridad de Cristo. ¿Has creído en lo que hizo Jesús? ¿Realmente tienes fe en que por su sangre tienes vida eterna? Me gustaría que me acompañaras a Romanos, capítulo 6, versos 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Dice así, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Después de todo lo que hemos visto, la pregunta que queda es, ¿has creído realmente en lo que Jesús hizo? Este pasaje nos dice que el pecado tiene una paga, un salario, y ese salario es la muerte. Es lo que nosotros mismos nos hemos ganado. Pero en contraste, la vida eterna es el don de Dios. Y don significa regalo. Y por definición, un regalo no es algo que se gana, no se merece y no se paga, simplemente se recibe. Dios te ofrece hoy el perdón total, no por tus méritos, sino por los méritos de la sangre de su Hijo Jesús. Vamos conmigo para ir culminando. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice así. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para que no quede duda de que no podemos añadir nada, vean el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje nos recuerda que por gracias somos salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabes? Ni siquiera la fe que nosotros tenemos para creer es nuestra. Dios nos la da. Y qué hermoso es saber que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, porque ya Dios todo lo hizo. La fe que nosotros tenemos para creer, somos salvos por la fe, por la sangre de Cristo, no viene de nosotros, también es un regalo de Dios, porque no hay obras que alguien pueda hacer para que no nos gloriemos nosotros. Nadie se puede jactar de que por sí mismo puede llegar a Dios. Si tú intentas trabajar por tu salvación, estás rechazando el regalo. La salvación se recibe con las manos vacías, confiando únicamente en que el pago de Jesús en la cruz fue suficiente para cubrir cada uno de tus y mis pecados. La salvación es un regalo que ya tiene nombre, pero es un regalo que es tuyo si extiende la mano y lo recibes. No dejes que la religión o el orgullo te digan que tienes que añadir algo a la sangre de Cristo. Él ya lo hizo todo. Si hoy has descansado en su obra terminada, te doy bienvenida a la familia de Dios. No por tus méritos, sino por su gracia. Si este mensaje ha dado claridad y quieres seguir profundizando en las promesas de Dios sin mezcla de obras humanas, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Aquí en Truth and Promises, nuestro compromiso es con la verdad que liberta. Soy Eddie y espero verte en nuestro próximo estudio bíblico. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús.